claro, la noticia de que había un congreso nacional en mi pueblo me dio mucha alegría. De hecho, este pueblo ya es conocido en todo el mundo. Antes no, antes se conocía en la Ciénega de Chapala, un poquito en México, y cuando veía un sombrero por ahí la gente decía es posible que sea de Sahuayo. Pero ahora vienen peregrinos de muchas partes del mundo y también se estudia la parte histórica de esa época de Sahuayo en Polonia, en Italia, en Argentina, en España, en Canadá, en Estados Unidos. De hecho, pues aquí tenemos también unos jóvenes historiadores. Está el maestro, gran historiador, yo lo sigo mucho en los comentarios que él hace, basados siempre en documentación, no solamente en opiniones que yo he escuchado, sino en documentación. Y esto es muy importante sobre la documentación, porque uno de los intereses de este grupo, esta asociación de abogados cristianos, es rescatar la verdad histórica de México. Yo escribí un librito hace tiempo, aquí tengo yo en la mano la primera edición, la portada la hizo un diseñador italiano, un joven que me encontré yo en Cotija de la Paz, y él me hizo el diseño con muy buen criterio, el paisaje de Sahuayo de aquel tiempo, y un muchacho que va caminando por una calle dejando huellas de sangre. Sí, recuerda entonces el hecho histórico de José Sánchez del Río, de San José Sánchez del Río. Pero lo que quiero yo comentar, más que hacer propaganda de mi libro, quiero comentar que yo tardé 10 años en buscar la documentación para esta historia, porque había unos folletos muy hermosos, pequeños, breves, sobre todo del templo, de los padres del templo del Santuario de Guadalupe, y yo seguía esos folletos, hoja parroquial. Habían entrevistado a la mamá del mártir y yo quise dar a conocer a nivel general y también fuera de México la vida de aquel tiempo y sobre todo el heroísmo y el martirio de San José Sánchez del Río. Creo que todos, bueno, yo no soy historiador de carrera, yo me metí de historiador de campo, preguntando a la gente, entrevistando, buscando en los archivos municipales, archivos parroquiales, archivos del Obispado de Zamora, del Arzobispado de México, Archivo Municipal de Morelia, y con muchísima alegría encontraba yo ciertos documentos, por ejemplo, como quienes firman cuando cierran los templos, se hace un inventario, quienes firman ese inventario y quienes después reciben el templo cuando se abren. Y publiqué algunos de estos documentos y tengo más en mi computador, en el archivo, que se deberían publicar. Por eso yo invito a Santiago y al gran maestro y a usted también, que están haciendo una labor muy hermosa, para atreverse a publicar ya un libro blanco de la historia de Sahuayo, del martirio, de los que participaron, de las mujeres. Espero que también salga ahí una tía de mi madre que se llamaba Adela Cervantes Prado, que fue de la Brigada Santa Juana de Arco y que ayudó muchísimo al seminario de los Salesianos de los Combonianos durante toda su vida. Por lo tanto, decía el Papa Juan Pablo II, pidió al mundo entero que no se pierdan las historias de nuestros mártires, que se rescaten, que se den a conocer, que no se pierdan. Hay más ejemplos, ya me están diciendo aquí los familiares de Leopoldo Cepeda, que hay otros más o menos de esa edad que también dieron su vida por Cristo. Entonces yo lo que les quiero ofrecer en este breve momento es mi experiencia personal desde niño en relación con lo que yo escuchaba de la Guerra Cristera, porque no me tocó a mí vivirla. Yo nací en 1950, entonces yo escuchaba relatos, opiniones, y seguramente compañeros míos de la escuela de Angelina Prado queríamos ser como José Sánchez del Río. Nos ilusionaba la historia, nos emocionaba mucho esa historia. Y entonces también por el hecho de haber sido vecino de el Zamorano, pared con pared, yo entraba a su casa, yo lo saludaba, lo conocía, lo veía grande,
Su hijo menor de mi edad, jugábamos ahí en su patio, sus caballos, de vez en cuando vi una pistola en su mesa de trabajo. Y hasta después de sacerdote, ya que de mi ordenación sacerdotal en 1981, que lo fui a entrevistar, ya había escuchado que él era de los que participaron en el martirio de San José Sánchez del Río. Quiero decir desde ahora que no eran ateos, no eran descreídos, eran católicos. Les tocó trabajar en el ayuntamiento como gendarmes, como policías. Entonces recibían órdenes. Seguramente alguno de ellos se comportó bastante mal. Tengo en mente a la Guada, que también lo conocí. Y lo conocí porque un día estaba yo en la casa de mis abuelos, en la puerta, jugando en la calle, cuando escuché unos disparos. Y como yo estaba en la calle, escuchaba cómo silban las balas cuando pasan cerca de una persona. Entonces me senté detrás de un poste de la luz para que no me fuera a tocar una bala perdida. Y me senté ahí y escuché todo el disparo hasta que terminó. Y terminó porque la Guada recibió un balazo en esta parte de su cuerpo y cayó al suelo gritando: ¡ya me mataron, ya me mataron! Creo que alguno de ustedes lo conocía o se acuerda de él. Tenía una voz un poco ronca y gritaba. Y a mí me impresionó, cayó al suelo, no murió ahí, más bien el otro huyó, que disparaba de la esquina de la cuadra hacia arriba y el Aguada disparaba hacia abajo. Entonces sí me tocó ver, al menos conocer a protagonistas de esta historia tan importante de mi pueblo, de mi santo predilecto, San José Sánchez del Río. Y por eso, y porque una tía mía, Adela Cervantes Prado, que había sido cristera, que había sido de las brigadas Santa Juana de Arco, a mí me llevaba al Cerro del Cubilete de paseo. Yo lo tomaba como un paseo. Pues los niños, cuando les dicen vámonos de paseo, vamos con mucho gusto. Pero ya en mi mente escuchaba todas aquellas historias y me llegaban muy profundamente a mi corazón. Hice una especie de promesa ya en el Cerro del Cubilete. Y entonces, cuando ya seguí mis estudios, la primaria en la Escuela Angelina Prado, escuela católica, mujer ejemplar, que le han hecho ahora un retrato en una de las calles, ya lo vi yo, me gustó mucho, así era, era autodidacta, había sido autodidacta, no tuvo carrera de maestra, recibió título de maestra honoris causa por parte del Congreso de Morelia, y por lo tanto es también un ejemplo de una persona hecha a sí misma en tiempo de muy difícil, porque en la guerra cristera su familia se refugió en Huaracha, la hacienda de Huaracha, y ahí pasó todo el conflicto. Y cuando regresa a Sahuayo con su hermana Margarita, comienza una escuelita, primero con sus primitos, los niños pequeños, y se corre la voz y vienen más niños, porque ahí también se hablaba de Dios, se enseñaba a rezar, se enseñaba el catecismo. Para mí, más que maestra de escuela primaria, fue una gran catequista, una gran evangelizadora, que también para mí todo maestro debería de ser evangelizador. ¿Por qué? Porque todos recibimos un compromiso cuando recibimos el bautismo de repetir esa experiencia de fe en Cristo, en la iglesia, y con mayor razón desde un púlpito de maestra, desde un púlpito de profesor. No sé si aquí hay algún profesor que quiera tomar ese ejemplo tan grande. Bien, entonces yo sí palpaba en mi familia, aquí está mi madre presente, que nos enseñaba, mis abuelos, mis tíos. En primer lugar, mi madre nos decía: hijo, aquí en esta casa nunca vas a decir una palabrota, una maldición, jamás. Y parece que ahora es costumbre en Sahuayo. Parece que es costumbre. Yo les he pedido: oye, pero tú no conoces otra palabra. Miren, en el diccionario hay muchísimas palabras para, si estás enojado, quieres decir una expresión, pues no digas esta, sino di esta otra. Es verdad, padre, puedo decir otra, es que se me escapan. Bueno, hay otras palabras. La cultura es eso. Y este pueblo tiene que ser culto. Yo no digo pueblo mágico como Cotija, sino un pueblo culto, un pueblo cristiano, un pueblo limpio, un pueblo barrido, un pueblo en donde refleje la nobleza de sus ciudadanos, de los niños, de los jóvenes, de las personas mayores. Una tarea ingente. Señor presidente, perdón que deje yo siempre tareas.
Señor diputado, amigos míos, por cierto, señor cura, pues somos los primeros como sacerdotes en invitar a la gente a la buena educación, a la limpieza de nuestros templos. Este está resplandeciente por dentro y por fuera, y cada vez por fuera se ve más resplandeciente. Señor cura, muchas gracias por este gran esfuerzo, y todos debemos agradecerlo, y creo que todos debemos contribuir con nuestra conducta y también con nuestras limosnas a embellecer nuestro pueblo y embellecer nuestros pueblos. De vez en cuando yo salgo de Cotija y voy ahí cerca de Villamar, y hay una parte alta que se ve toda la Ciénaga de Chapala, a lo lejos se ven los templos que brillan. Imagínense de noche iluminados los templos de Sahuayo, los tres más hermosos, los de Jiquilpan, los de Totolán, los de el otro pueblito que está enfrente, Villamar. Imagínense qué belleza de región cristera toda la Ciénaga de Chapala. Y qué belleza para que la gente que también viene de turismo y turismo religioso contemple la belleza de sus templos. Los tres que tenemos aquí son verdaderamente obras de arquitectura y de ejemplo de evangelización. La del centro, que mucha gente que la ve cree que es una catedral, porque resplandece con la cantera. La de la Virgen de Guadalupe, que es una mampostería, una arquitectura magnífica, adornada con cuadros, con pinturas, también con las pinturas de Luis Sagún Cortés y otras pinturas figurativas muy hermosas. Y este templo del Sagrado Corazón, que es una arquitectura muy original, fruto de la idea del padre Serrato, que no era arquitecto, pero que había estudiado también en Roma, un gran humanista que nos ofreció pues toda la arquitectura de este gran templo, y que tuvo la idea de excavar lo que hemos visitado ayer con las personas de los Altos de Jalisco y de León, y con estos abogados cristianos que nos han visitado y que nos han invitado a este gran congreso. Es una cosa muy hermosa, tal como queda ahora, tal como está. Recuerda a aquellas catacumbas paleocristianas de Roma. Entonces hay que conservar, es un gran tesoro. Aquí me va a perdonar el señor cura que a veces yo a deshoras con un grupito, y siempre nos abre la puerta, siempre nos abre la puerta. Bien, entonces mi experiencia ha sido así desde que yo era pequeño con este tema cristero, pero también ya como sacerdote quise yo dar a conocer, viví mucho tiempo fuera de México, fuera de Sahuayo, dar a conocer pues las bondades de mi tierra, de este gran pueblo de Sahuayo, y una de ellas es sus héroes, y que es un muchacho, San José Sánchez del Río, que visitó la tumba de Anacleto González Flores en Guadalajara, porque su familia lo llevaba a Guadalajara cuando tenía que visitar a un médico. En aquel tiempo había poca medicina aquí en Sahuayo, no como ahora, que es un centro de medicina muy bueno aquí en mi tierra. Entonces, mi interés era darlo a conocer a mis compañeros de seminario, sobre todo cuando estuve yo estudiando de noviciado Humanidades Clásicas en Salamanca, España, dar a conocer a todos los españoles, en Roma también, y cuando llego a Argentina, una de mis primeras homilías, cuando me nombran a mí párroco en Argentina, una de mis primeras homilías saco yo el ejemplo de San José Sánchez del Río. La atención de la gente fue inmensa, realmente emocionados, realmente enaltecidos, con ganas de seguir esos pasos o ser valientes también en defensa de su fe. Y al final de la misa, uno de los parroquianos dice: padre, yo ya me sabía esa historia. Ah, qué alegría me da. Sí. En la Acción Católica Argentina nos contaban esta historia. Los padres jesuitas mandaron a todo el mundo las historias de los mártires, del padre Pro y también de San José Sánchez del Río. Hacia 1931 en Italia se publica ya la vida de este santo, San José Sánchez del Río, un librito que yo tengo una edición muy antigua en italiano. Ahí viene ya 1931 la historia de San José Sánchez del Río. Por lo tanto, qué bueno que es el que nos recibe ahora este santo desde el cielo, nos bendice, intercede por nosotros para que también saquemos mucho fruto de este congreso. Por lo tanto, es el que nos da la bienvenida, el que nos acoge en su pueblo, Sahuayo, Michoacán, el que acoge
a su maestro, a su gran ejemplo, Anacleto González Flores, por cierto, abogado cristiano, abogado católico, brazo derecho del arzobispo de Guadalajara, Monseñor Francisco el Grande, y por lo tanto felicito yo a este grupo de abogados católicos, abogados cristianos, que quieren defender la verdad histórica como una ley, también una ley de defensa de la verdadera historia de nuestro pueblo, de forma que estas historias no sean secundarias, que tampoco estén prohibidas, que no sea un tabú. Yo tengo un primo lejano que en Ciudad de México hizo su carrera de abogado y quiso hacer su tesis para su licenciatura en leyes y tomó el tema de la guerra cristera. Pues terminó su trabajo, muy buen trabajo, lo presentó, fue rechazado por el tema. Solamente porque tocaba ese tema le rechazaron su tesis. ¿Cómo es posible? Eso no es un rechazo académico, es una discriminación. Miren ustedes, yo como sacerdote fui ciudadano de México de segunda o de tercera categoría o de cuarta, yo no sé de cuál. Tenía yo todas las obligaciones, pero muchos derechos no los tenía. Yo no podía votar, yo no podía opinar, yo no podía visitar la Ciudad de México con mi traje clerical. Una vez fui con mi clergyman, con mi traje negro, visité el centro de Ciudad de México, entré al Palacio Nacional, subí esas escaleras monumentales, están los frescos de Diego Rivera ahí, por cierto, frescos que denigran mucho a la iglesia, y la gente me veía, y algunos militares que iban con su traje militar, capitanes o generales, no sé qué eran, me miraban así con extrañeza, como diciendo, este cura, ¿qué está haciendo aquí? Y yo seguía adelante, no me importó nada, yo seguía adelante visitando. Llegué a una especie de corazón bueno, no es corazón del Palacio Nacional, sino que es una especie de catafalco donde se recuerda a Benito Juárez, como creo que ahí velaron porque murió ahí en el Palacio Nacional. Y yo seguí visitando todo. ¿Por qué estaba prohibido que un sacerdote vista como sacerdote y no está prohibido que un capitán y un general y un soldado y el que vende las paletas y el médico y el que recoge la basura también se pone su traje para no mancharse? A ellos no les prohíbe nunca y a un sacerdote sí. Discriminación. Si ahora yo, ante una persona que es de otra raza, de otro color, digo algo sobre su color, se me viene el mundo encima. ¿Y por qué se ataca tanto a un sacerdote y nadie dice nada? A ver, los abogados, estos que están aquí, sí nos defienden. A Monseñor Elizondo, nuestro obispo de Cancún, en una homilía, algo habló sobre las elecciones y le llegó el mundo encima. Y al cardenal Sandoval y al cardenal de México. ¿Por qué? Yo estaba seguro de que esa acusación no seguiría adelante, no tenía ni pies ni cabeza. Quedó en ridículo la persona que se le ocurrió acusar a sacerdotes, obispos y cardenales por las leyes, por lo que la Constitución, no sé qué dice, que la educación debe ser laica y otras cosas, y que está prohibido. Son leyes fundamentales en defensa de todos, en provecho de todos los ciudadanos, de todo mexicano, sin excluir a nadie, pequeño, grande, sacerdote, obispo, cardenal, un trabajador, un campesino, un empresario, un ingeniero, un político, sin excluir a nadie. Es una ley para todos, ley fundamental del Estado mexicano, de la República Mexicana. ¿Por qué nos discrimina? Entonces yo les digo a los abogados, vayan por las leyes, por la filosofía, por el derecho, por la ley natural. Entonces estaba yo diciendo que en Roma, hablando de estos temas, ahí uno puede ir como quiera, vestido como quiera, en los Estados Unidos, en Sudamérica, como uno quiera, y nadie le va a decir nada. Ciertamente, actualmente, aunque la ley sigue presente, tenemos una espada de Damocles en la cabeza. Sí, puedo ir yo como estoy ahora vestido, o con un traje negro, incluso con sotana. Lo curioso es que la ley decía, no se puede llevar traje talar. ¿Entienden lo que es traje talar?
Muchísima gente no sabe ni qué significa talar, ¿verdad? Seguramente los niños no saben. ¿Y cómo aparecen esas leyes? Bien, entonces, no me quiero alargar mucho, ya llevo 15 minutos hablando, espero no aburrir a nadie. Publiqué por primera vez, aquí la gente me dice que soy el biógrafo de San José Sánchez del Río, no me atrevo a calificarme así, yo sigo aprendiendo mucho, aprendo muchísimo, Santiago también de ti y de otros, de un amigo que tengo aquí que se llama Alfredo Vega, también aprendo mucho de él. Él dice que no sabe historia, que no es historiador, pero siempre que nos hace algún comentario es muy acertado, con documentos también en la mano. Es un hombre que tiene en su casa, en su computadora, muchísima documentación y lo estoy animando a hacer un grupito entre todos. Yo también me sumaría para publicar, no una enciclopedia, pero sí algunos volúmenes, 2 o 3 volúmenes, sobre todos los hechos de la guerra cristera de Sahuayo, en Sahuayo. Esperemos la colaboración, a lo mejor desde el ayuntamiento, desde la Casa de Cultura, desde los maestros, desde los colegios de Sahuayo, para hacer esta obra. Creo que la gente lo está esperando. Bien, entonces, por último, siempre que yo vengo a Sahuayo, decía yo a mi gente, a mis sobrinas, a mis hermanos, aquí están presentes 2 de mis hermanos, les digo, ay, este pueblo hay que barrerlo más. Oye, pero espérate, tú tienes que amar a tu pueblo, no tienes que criticar. No se trata de criticar, se trata de desear lo mejor para mi pueblo. Oye, hermano o padre, ya no es un pueblo, es una ciudad. Ciertamente es una ciudad que está creciendo mucho. Precisamente porque está creciendo mucho, debería tener un programa de desarrollo integral para todo lo que se haga, no se rehaga el año siguiente o en el gobierno siguiente, sino que quede. Y si este pueblo tiene vocación de ejemplo y de evangelización, y de ejemplo de martirio, y de ejemplo de santidad, también tiene que resplandecer sus lugares de culto, como de hecho resplandecen. Pero a mí me dio mucha tristeza años después contemplar las fotografías del centro de mi pueblo, la iglesia muy bien restaurada por el padre Enrique Méndez, muy bien conservada últimamente después de un terremoto, y las fotografías aéreas me da tristeza. Nadie se acuerda de los que estamos aquí, pocas personas, que había un parque muy bonito al lado de la iglesia, porque frente a la iglesia tiene edificios y tiene calles y tiene muchos anuncios comerciales que podrían ser más pequeños o tal vez de otro color, porque cuántas veces yo estoy celebrando la misa y veo, no voy a decir el nombre, bueno, ya se me escapó, Coppel, o otras cosas. Pues ya la gente sabe que ahí es la tienda de Coppel, ya no hace falta tener un anuncio tan grande. El pueblo pide, por su historia, por su dignidad, por el respeto a la arquitectura de la parroquia, pide algo más discreto. Y también pide fachadas en consonancia con la parroquia, que es muy hermosa. Perdón que baje yo a estos ejemplos, que no soy ni arquitecto ni urbanista, pero sí amo mucho a mi pueblo y quisiera lo mejor para él. Entonces, quería terminar estas palabras, no sé cuánto tiempo me dejó Santiago, no sé cuánto tiempo, puede decir por ahí que me vaya cortando. Entonces quiero decir que puse 4 imágenes que me han ido regalando algunas personas. La más grande, pues es una tejida con la técnica que hacen allá en Oriente Próximo, en Turquía. Es un tapiz muy bien hecho. El siguiente es un cuadro de estilo expresionista, digamos así, hecho por una pintora mexicana que vive en Ciudad de México, de apellido Quirós. Yo le mostré algunas fotografías, vi pinturas de ella, dijo, oye, usted no nos quisiera regalar un cuadro para un futuro museo de Sahuayo dedicado a San José Sánchez del Río. Sí, padre, ¿cómo no? Entonces ya cuando regresé a México me regaló ese cuadrito que representa a San José Sánchez del Río cuando llega al cielo y recibe el abrazo de Cristo, la bienvenida de Jesús.
con esos colores de un atardecer. El siguiente de allá es una pintora que vive, ya grande, que vive en Zitácuaro, lo ha hecho hace muy poco tiempo, y también me ha gustado porque tiene una imagen pequeñita de Cristo en la cruz y cerca está San José en el cielo. Y el de abajo es una especie de boceto que lo hizo un sacerdote español que vive en Roma. Me dice, padre, pero yo no pinto rostros. Le dije yo, pues píntanos un paisaje de Sahuayo, ¿no? Entonces, un atardecer de lejos se descubre la iglesia. Bien, y ayer pasando por ahí me encontré un pintor mexicano que se llama Jesús Armando, creo que lo conocen, si no me equivoco, está en la esquina aquí en esta farmacia. Sí, padre, yo también le voy a regalar uno, ya me lo había dicho, ya hice el boceto, pero me falta el óleo. Oye, pues préstame el boceto y lo puedo mostrar. Miren ustedes el boceto que ha hecho y lo va a hacer al óleo y lo va a regalar para un futuro museo de San José Sánchez del Río. Si aquí hay algún pintor, le invito también a hacer lo mismo. Si hay alguna persona, algún mecenas significa que colabora, que apoya a los artistas, al arte, a la cultura, seguramente lo hay, para enriquecer este futuro museo, ya desde ahora. Y si me quieren decir en dónde va a estar ese museo, podría estar en la casa natal de San José Sánchez del Río. Una idea que se va difundiendo lentamente, prudentemente. Ojalá que todos podamos colaborar para lograr esa meta, ¿verdad? También mencioné que ese parque antiguo que estaba cerca de la parroquia se convirtió en un mercado. Yo sé que es necesario tener mercados, ¿verdad? Pero en los años de la pandemia también eso era un foco de infección y sigue siendo en parte un foco de infección. Yo quisiera que al menos se presente en proyecto, en programa al gobierno del estado de Michoacán, no para que se hagan en este periodo, sino que esos proyectos grandes se tienen que hacer con mucho tiempo, con muchos estudios. Imagínense ustedes un nuevo parque con estacionamientos, con mucho verde, con árboles, con estatuas de los mártires o de la gente importante de la historia de Sahuayo, sin excluir a Luis Sagún Cortés, sin excluir a mi maestra Angelina Prado y a tanta gente que ustedes conocen, y que la parte que está construida lo voy a decir, señor presidente, con permiso y con perdón también del señor diputado, y lo que es actualmente Correos, que es una casona, estilo michoacano, pues que se convierta también en el museo de la ciudad, el museo municipal, el museo regional de la ciudad de Sahuayo, y quedaría como una construcción ya hecha, bien restaurada, bien presentada, con sus molduras de cantera, etcétera. Que se hiciera un proyecto de forma que venga la anuencia desde nuestro gobierno federal del estado de Michoacán y otras cosas. Bien, pero lo importante es hablar de la santidad y del ejemplo de José Sánchez del Río. Entonces, si pueden poner alguna imagen, no creo que se vea bien por la luz, pero no importa. Solamente quiero decir sobre la iconografía del santo. Tenemos aquella imagen que prácticamente es oficial, pero no es una fotografía de él, porque las fotografías de él son muy pocas, y la última es cuando lo apresan. De la fotografía de su primera comunión, de ahí la familia primero hizo una para hacer la fotografía de conjunto de su familia, y a él lo ponen en un óvalo, en un lugar, porque ya había muerto, ya había sido martirizado, lo ponen en un lugar para que aparezca en la fotografía familiar. Y de esa fotografía han surgido esta otra imagen, que para mí también es muy oficial, porque refleja
la seriedad, refleja la madurez, refleja la juventud, la adolescencia, no tanto como niño, sí como joven, porque en aquel tiempo los niños maduraban antes que ahora, y yo creo que maduraban muy bien, sin teléfonos, sin otras diversiones, más que las normales que todos conocimos. Y ya cuando se va a la guerra, pues esa formación en su voluntad, en su fortaleza, en su valentía, se acrisola, se aquilata, y tenemos ese ejemplo de su vida que se ofrece por Cristo y grita: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Le ofrecen mandarlo al colegio militar, le ofrecen mandarlo a Estados Unidos para hacer una carrera militar porque tenía las cualidades, porque era un joven fuerte, un joven valiente. Ayer alguien dijo, pues era un joven que se hizo a sí mismo en el campo. Sí, todos nos hacíamos también en el campo en aquel tiempo. Y dice, pues no era muy... No, era bien parecido, yo diría hasta, como dicen las mujeres, guapo, ¿sí o no? O sea, un buen mozo, o una persona, pues que no tiene reparos en reflejarse tal como era. Muy simpático, por cierto, todo el mundo amigo de él. Quienes lo conocieron, mujeres ya grandes, decían, alguna de ellas dijo, es que era casi mi novio. Bueno, todas las mujeres quisieron ser novios de él, ¿verdad? Quiere decir que también, humanamente hablando, tenía esas cualidades que nunca debemos despreciar. Tampoco era un presumido, de ninguna manera, sino que estaba en el justo medio, en el equilibrio, que es lo más difícil de conseguir en el ser humano, el equilibrio, y él lo consiguió. Pero fue tan valiente que el cardenal Saravia dijo, ni toda la fuerza federal tenía la valentía de este muchacho. Es así. Entonces, pues yo agradezco mucho esta invitación. Seguiremos estudiando, seguiremos presentando iniciativas. Yo me sumo a realizar ya una obra, al menos para Sahuayo, digamos, enciclopédica de nuestra historia, porque hay mucho material que debemos dar a conocer, y todos los sahuayenses debemos estar orgullosos de este pueblo de Sahuayo, de esta ciudad de Sahuayo, que creo yo que se va modernizando, se va reformando, va creciendo mucho, tiene calles angostas que seguramente se irán ampliando, pero también los alrededores de Sahuayo tienen que ser muy dignos, y todos debemos sentirnos hijos de este pueblo y herederos de este gran tesoro que nos legaron San José Sánchez del Río, el beato Anacleto González Flores y todos los mártires mexicanos.